Bueno, vamos al estudio de esta noche. Un intercesor en nuestro favor, el título del mensaje de esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan se conoce como el discípulo amado. El discípulo amado por varias razones. El apóstol Juan, uno de los discípulos cercano a la persona de Jesús. Es uno de los discípulos que habla como un testigo presencial en los milagros de Jesús, en aquellos encuentros que Jesús tuvo durante su ministerio en esta tierra y presenció esos milagros de primera mano. Y entonces Juan, el apóstol, es uno de los discípulos que se encarga de hablar tanto en su libro, en su evangelio, en el evangelio de Juan, como en la primera carta y las cartas de Juan, de algo muy especial, de la divinidad de Jesús, diciendo que Jesús es un Dios divino, es un Dios eterno, y él da testimonio de que él estuvo presente en todos esos milagros que Jesús hizo. Y en la primera carta, en el capítulo 1, él comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si ustedes van al evangelio, en el capítulo 1 del evangelio de Juan, van a encontrar justamente la misma descripción cuando dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Juan se encarga de describir la persona de Jesús. Está hablando de Jesús como un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios eterno que ha existido a través de la eternidad, y él da testimonio de eso. Y por eso en su carta él presenta la divinidad de Jesús, hermanos, para defenderlo ante la herejía que se filtraba en aquel entonces, tratando de derribar la verdad en relación a la divinidad de Jesús. Habían teorías que se encargaban de decir que Jesús no era Dios. Habían teorías que se encargaban de decir que Jesús había nacido de una relación natural entre María y José, por lo tanto no era Dios. Habían otras enseñanzas que decían que Jesús, el Jesús divino, entró en el cuerpo del Jesús humano, pero en el momento de su bautismo entró, pero que en el momento que Jesús fue a la cruz, el Jesús divino salió y el que murió en la cruz fue el Jesús humano. Todo esto era con el propósito, el enemigo tenía el propósito de desvirtuar el ministerio y la divinidad de Jesús para decir: no es Dios. Entonces el apóstol Juan escribe su carta como una tesis, como una defensa, para decir: yo lo oí, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo contemplé, yo vi los milagros. Yo vi los milagros, cómo sanó a los leprosos, cómo levantó a los paralíticos, cómo dio vista a los ciegos, cómo liberó a los endemoniados, cómo convirtió el agua en vino, cómo salió Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto. Dice Juan: yo lo vi, yo lo escuché hablar cuando dijo: Lázaro, con poder ven fuera, y Lázaro se levantó. ¿Saben? Ese mismo Dios, ese mismo Jesús que Juan está presentando, es el mismo Jesús que yo quiero presentarte esta semana. El mismo Jesús. Y entonces el apóstol Juan, después de presentar su testimonio en los primeros versículos del capítulo 1, no lo vamos a estudiar todos los versículos, en el versículo 5 y el versículo 9 y el capítulo 2 versículo 1,
quiero presentar 3 cualidades de ese Jesús del cual Juan está hablando en su carta. Versículo 5. Dice lo siguiente, dice Juan: este es el mensaje que hemos oído. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído. Está hablando en plural, está hablando en nombre de sus compañeros discípulos, en nombre de los discípulos que estuvieron con él. Dice, este es el mensaje que nosotros oímos, que vimos, que escuchamos, que estuvimos allí. De él, está hablando de Jesús. Dice, y os anunciamos, es el evangelio que les estamos anunciando, decía Juan, que Dios, ¿qué cosa? Es luz. ¿Y qué más? Y no hay tinieblas en él. Esta noche quiero decirte que ese Jesús es luz y en él no hay tinieblas. Es un Dios vivo, es un Dios, hermanos, que alumbra, y esa misma luz, cuando vamos al libro de Génesis, vamos rápidamente, vamos a usar la Biblia esta noche, en el capítulo 1, en Génesis capítulo 1, dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios, o Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Cómo dice? ¿Estaba qué cosa? Desordenada, ¿y qué más? Y vacía. ¿Y qué más había? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, imaginemos el planeta. Estaba en total, ¿qué? Oscuridad. Estaba vacía, no había luz, no había vida, no había oxígeno, no había vida en el agua, no había vida sobre la tierra, estaba vacía, solamente estaba en la oscuridad y había agua sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces en el versículo 3 dice la palabra del Señor: y dijo Dios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dijo? Sea la luz, ¿y qué cosa? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó, ¿qué cosa? La luz de las tinieblas. Hermanos queridos, amigos, esa misma luz es de la que Juan está hablando. Una luz que da vida. Ustedes saben que las plantas, si no tienen luz, no viven. Para que puedan hacer la fisiología de la planta, para que se mantenga verde, para que la fotosíntesis, si hay algún biólogo aquí, ¿verdad? Los que estudian la naturaleza, ustedes saben que eso verde que tiene la planta lo obtiene a través de ¿qué? De la luz. A través de la luz. Usted coloca una planta en la ventana y no le da el sol, ¿saben qué va a hacer la planta? Va a tomar ¿qué cosa? Una curva. ¿Y qué pasó? Y va a buscar la luz, porque la luz es vida. Y entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero esa luz no era la luz del sol. En este momento no había creado el sol. Era la presencia de Dios. Y donde Dios está presente, hermano, no hay ¿qué? No hay tinieblas. En donde Dios está presente no hay miedo. En donde Dios está presente no hay temor. En donde Dios está presente, hermanos, hay gozo, hay alegría, hay felicidad. Ahora, déjeme decir una cosa. Yo no te puedo decir en esta noche que donde Dios está presente no hay enfermedad. Si alguien te dice que donde está Jesús no hay dolor, que donde está Dios no hay enfermedad, que donde está Dios no hay muerte, donde Dios está no hay dificultades, te está engañando. En medio del dolor, ahí está Dios. Donde hay enfermedad, ahí está Dios. Ahí está Jesús, esa luz que trajo a la vida, hermanos. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esa misma luz
es la que Juan dijo. Juan el Bautista dice: yo no soy la luz. Yo vine a dar testimonio ¿de qué? De la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. Dice: detrás de mí viene uno que no soy digno ni siquiera, ¿qué cosa? De desatar la correa de sus sandalias. Yo vine a dar testimonio de la luz. Ahora, en el Sermón del Monte hay un versículo que dice: vosotros sois la luz de ¿qué cosa? Del mundo. Ahora, es interesante, hermanos, que esa luz que es Dios, esa luz que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo, esa luz que alumbra una vida oscura, esa luz, hermanos, que quiere alumbrar una vida del pasado, una vida oscura, en la incertidumbre, en la ignorancia espiritual, en el vicio, en el dolor, en la decepción. Esa luz, cuando entra en el corazón de los seres humanos, miren, interesante, tú te conviertes en luz. Porque Jesús dijo: ustedes, las versiones más modernas dice: ustedes son la luz del mundo. Dice: una lámpara debajo de una mesa, ¿qué cosa? No se puede ver. Tiene que estar sobre de una mesa, sobre un almud, sobre un armario, sobre una mesa. Tiene que estar colocada en lo alto para que alumbre a los demás. Ahora, esa luz que es Jesús, cuando entra en tu corazón, tú te conviertes en una lámpara. Una lámpara que puede alumbrar tu camino. Dice del Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. La luz que entra en nuestras vidas, hermanos, es la lámpara, la palabra de Dios. Y comienza a alumbrar tu camino, comienza a alumbrar tu vida, comienza a alumbrar a tu familia, comienza a alumbrar a tus hijos, comienza a alumbrar a los vecinos. Tú te conviertes en luz. Yo no sé cuántos de aquí vivieron en el rancho. Yo viví en el rancho, nací en el rancho, crecí en el rancho, allí con las gallinas, con los pavos. ¿Alguien creció así? ¿Sí? Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? En aquellos tiempos no necesariamente se alumbraba con velas. ¿Alguien me puede decir con qué se alumbraba? ¿Con un qué? ¿Qué llevaba el candil adentro? Petróleo, un petróleo negro, morado, azul, no sé qué color era. Entonces se llenaba de petróleo un bote, se le abría un agujero en la tapa y se le ponía ¿qué cosa? Una mecha de trapo de algodón, y entonces se encendía. Y se ponía ¿qué cosa? Y contaminaba como ustedes no tienen idea. Pero esa es la luz que teníamos, ¿no es así? Y entonces esa luz ¿qué cosa? Alumbraba, ¿sabes? Y tú podías tomar un bote sucio, oxidado, pero si tú lo lavabas bien, ¿verdad? Con jabón, esto, lo otro, y quedaba limpio, lo llenabas de petróleo, encendías y se convierte ¿qué cosa? En una lámpara. ¿Saben? Una vida puede ser igual. Muchas personas llegan ante el Señor así, oxidados, sucios, la vida, el corazón, la mente, la familia rota, los sueños rotos. Así llegamos. Mucha gente llegó. Y yo veo al hermano Carlos, no sé si usted ha contado su testimonio acá, pero yo lo guardo aquí adentro. Y hoy veo al hermano predicando, convirtiéndose en luz para la gente. ¿Sabes? Así puede ser tu vida. Tú has estado viviendo oscura en el pasado. Tú has estado viviendo una vida de decepción. Tú has estado viviendo una vida hundido en el problema, en la oscuridad. Dice el apóstol Juan: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En Él, hermanos, el camino es claro. En Él el camino el rumbo es definido. Y aunque no vemos el final, pero Él va alumbrando. ¿Saben? Esa misma luz
fue la que acompañó al pueblo de Israel en el desierto 40 años. Y dice la Biblia que durante el día, esa columna de fuego que iba por delante se colocaba sobre ellos y se convertía en una nube para cubrirlos ¿de qué? Del sol, del calor. Imagínense en el desierto la temperatura puede subir a 50 grados, a 60 grados, y en el día el frío puede llegar a 0 grados, porque es extremo el desierto. Pero en la noche, hermanos, esa columna de nube se convirtió en una antorcha que daba calor al pueblo. Esa antorcha era la presencia de Dios, el fuego que mantenía protegido al pueblo de Dios. Esa luz es la misma que quiere alumbrar tu vida hoy. Dale la oportunidad de esa luz que entre en tu corazón. Dice el Señor, dice el apóstol Juan, Dios es luz. ¿Cuántos creen que Dios es luz, hermano? Y que quiere alumbrar tu camino, está alumbrando tu camino. Esta noche el apóstol también dice otra cosa de ese Jesús, hermanos. Dice el versículo 6, bueno, sigue diciendo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hermanos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, cuando nosotros nos convertimos en luz, miren, cuando las personas viven en tinieblas, están peleados con la esposa, están peleados con los hijos, están peleados con la suegra. Bueno, con la suegra pelean siempre, ¿verdad? Es pleito, pelean con el vecino, pelean con medio mundo. Dice, pero la luz nos hace tener comunión unos con otros. ¿Y saben qué pasa cuando el evangelio llega, hermanos, a nuestras vidas? Lo primero que hace es romper con las tinieblas y con los malos entendidos que hay en la familia, porque el evangelio suaviza la mente, suaviza el corazón, y van lentos, hermanos, unos poco a poco, y otros les lleva tiempo para cambiar ese odio, ese rencor, ese problema que tienen con alguien y les cuesta, pero el evangelio va trabajando, esa luz va alumbrando tu vida, porque esa luz es el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios en el corazón. Va ablandando, va cambiando, hermanos, el interior de las personas. Ahora déjame decir otra cosa. Saulo de Tarso. ¿Saben quién era Saulo de Tarso? Un religioso fiel, un fariseo fiel, un hombre celoso de la verdad que profesaba, un hombre celoso de lo que él creía, y él pensaba que perseguir a los cristianos y matarlos era lo mejor que podía hacer, y persiguió la iglesia, persiguió a los que creían la verdad, y iba a las casas, sacaba a las mujeres, las arrastraba, los mataba, y estaba allí. Y un día Saulo de Tarso iba rumbo a una ciudad. Iba montado, algunos dicen que iba en su caballo, otros dicen que iba en un camello. Lo cierto es que iba cabalgando. Saulo de Tarso iba decidido a terminar con los seguidores de Jesús, hermano. Iba para allá, llevaba una misión para cumplir. Pero ¿saben qué pasó en el camino? Se le apareció Jesús. Y dice la palabra de Dios, hermano, que una luz lo rodeó, lo tiró del caballo, y Saulo de Tarso quedó tirado en el suelo, ciego, por unos días. Cambió la vida de ese hombre perseguidor y lo convirtió en el discípulo, hermanos, en el apóstol aguerrido de la verdad. Y se encargó de convertirse en una luz, de ir a los palacios, de ir con los reyes, de ir con los príncipes y proclamar la verdad que él había recibido. ¿Sabes por qué? Porque la luz de la verdad, cuando llega a tu corazón, cambia
el rumbo de tu vida. Versículo 9. La siguiente cualidad que quiero hablarte de ese Jesús esta noche está en el versículo 9. Y dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Y limpiarnos de toda maldad. Esta noche quiero decirte, hermanos, si confesamos nuestros pecados delante de Dios, esta noche quiero decirte que en Jesús, hermanos, hay perdón. Amén. En Jesús hay perdón. No hay pecado tan grande, no hay pecado tan profundo que tú hayas cometido. Cuando lo confiesas delante del Señor, Él te declara limpio, como si nunca hubieras pecado. Porque la sangre de Jesucristo, hermanos, sigue teniendo poder para limpiar los pecados, para perdonar los pecados, para limpiar todo un pasado, toda una vida lejos de Dios. La muerte de Jesús en la cruz, hermanos, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso Juan 3:16, un versículo bien conocido que dice: porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, el mismo autor, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. La especialidad de Dios, hermanos, la especialidad de Dios es perdonar pecados. Y cuando el Señor perdona el pecado, hermanos, transforma la vida, cambia la vida. Las vidas rotas, hermanos, las vidas rotas. Miren que los escultores son especialistas, hermanos, en reconstruir imágenes, ¿no es así? Hay imágenes muy caras, hermanos. Cuando son rotas, los escultores se encargan de volver a armar esa imagen. Los escultores se encargan de darle forma una vez más. Y cuando lo han terminado, lo dejan tan pulido, lo dejan tan bien, que no se nota si esa pieza estuvo rota. ¿Saben? Así le hace Dios. El perdón no es otra cosa, hermano, que resanar una vida rota. El perdón no es otra cosa, hermano, que hacer de nuevo una vida rota. Los jóvenes a veces llegan con la vida rota a la iglesia. Los matrimonios llegan rotos, hermanos. Las personas llegan rotos su vida por el alcohol, por las drogas, por el tabaco, por una vida de ignorancia, por la vida, toda la vida que han pasado lejos de Dios. Han sido golpeados por la vida. Han sido golpeados por las circunstancias, han sido golpeados por personas que les han fallado, han sido maltratados por otros y llegan deteriorados. Y Jesús los transforma. Pero hay que ser como el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, se había ido lejos de la casa. Y dice la Biblia que allá vivió la vida perdidamente. Y cuando hubo malgastado todo el dinero, lo que llevaba, ese dinero representa la vida de los seres humanos. Cuando las personas se van lejos de Dios, viven la vida perdidamente y se gastan la vida, hermanos. Y saben una cosa, los seres humanos a veces cuando tenemos 15, 20, 30 años, en la vida, la juventud o la juventud adulta, hermanos, pensamos que los 40, que los 50 están muy lejos. Pero cuando nos damos cuenta, hemos llegado a los 40, hemos llegado a los 50, hemos pasado por allá y llegan a los 60 y a veces la vida rota, hermanos. Han caminado la vida solo y cuando ven hacia atrás, ven una vida vacía. Cuando miran para atrás, hermanos, ven fracasos, negocios empezados y no terminados, matrimonio fracasado también, otra vez. Y muchas veces no es porque quieran, las circunstancias, hermanos,
damas con la vida rota también. Pero hay que ser como el hijo pródigo. Y es de valientes reconocer que nos hemos equivocado. Y un del hijo pródigo estaba allí, hermanos, oliendo a cerdo, sucio, harapiento, sin zapatos, sin sandalias. Había vendido el anillo que llevaba en su mano. La ropa que llevaba se había deteriorado. Traía pedazos de ropa, andrajos sucios. Pero un día se levantó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Tienen abundancia de pan. Tienen comida, tienen bebida, tienen casa, viven bien, comen bien, duermen bien. Y yo aquí, ¿qué cosa? Perezco de hambre. ¿Sabes? ¿Has estado viviendo tu vida lejos de Dios? Vacía, con hambre espiritual, con una vida vacía. Aquí en la casa del Padre hay abundancia de pan. En la casa del Padre hay abundancia de alimento. En la casa del Padre, hermano, hay abundancia de ánimo, hay abundancia de fe, hay abundancia de confianza. Y entonces el hijo pródigo dijo: me levantaré. Y se levantó. Se necesita valor para levantarse, hermanos. Se necesita valor para reconocer que he estado viviendo lejos de Dios. Se necesita valor para reconocer que me he gastado la vida lejos de Dios. Y dijo: me levantaré, iré con mi padre y le diré, ¿qué cosa? Padre, ¿qué? Eso es confesión. Es dejar a un lado la pena y la vergüenza, ir delante del Padre y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. Mírame, Señor. Vengo triste, vengo derrotado, vengo sin dinero, vengo sin vida, vengo sin esperanza. Aquí estoy. Me he gastado la vida. Acéptame, por lo menos como un jornalero. ¿Y qué le dijo el Padre? No, eres el hijo que he estado esperando. ¿Sabes? Esta noche tú eres el hijo que Dios ha estado esperando. Eres el hijo que Dios está esperando con los brazos abiertos y todos los días sale para ver el camino si vienes de vuelta. Pero esta noche estás aquí. Y entonces el hijo corrió, el padre corrió y se encontraron y se fusionaron en un abrazo. Y lo llevó a su casa, al centro de la casa. Y entonces esa confesión del hijo le cambió la vida. Y le puso un vestido nuevo. Le puso sandalias en sus pies. Le puso un anillo que representaba la identidad del hijo de un rey. ¿Sabes? Esta noche, si tú le confiesas al Señor tus pecados, Él va a transformar tu vida. ¿Alguien tendrá algo que confesarle al Señor? Levanta tu mano esta noche si tienes algo que confesarle al Señor. Vamos a la tercera característica de ese Jesús que quiero hablarte durante esta semana. Capítulo 2, versículo 1. Sigue diciendo el apóstol Juan: hijitos míos. Hijitos míos es el diminutivo de hijo, hijito. La palabra griega para referirse a un adulto. Qué bonito cuando te dicen hijo, hijito, mijito. ¿No es así? Y a veces ya estamos adultos y papá, mamá todavía vive y nos dicen ¿cómo? Hijito, mijito, mi hijo, mi muchachito, dijeran mis paisanos, ¿verdad? Pequeño. Dice: estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2:
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, esta noche quiero decirte que hay un abogado delante del Padre, y ese abogado es Jesús. Y cuando tú confiesas tus pecados delante del Padre, hermano, Jesús allá en el santuario celestial, Él levanta sus manos heridas con las cicatrices de la cruz y dice: Padre, perdónalo porque yo morí por él. ¿Y saben qué pasa en el cielo? Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo, hermano. Los ángeles cantan, los ángeles tocan trompeta, los querubines levantan sus alas delante del Padre, celebrando la noticia porque un pecador se ha arrepentido en este mundo. ¿Sabes? Esta noche puede haber fiesta en el cielo. Ahí está Jesús, nuestro sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos. El único que ha entrado en el santuario celestial una sola vez, hermanos, para perdonar, para interceder delante del Padre, delante del Señor. No intercede ningún líder religioso, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un presbítero, ni un anciano, nadie. Quien intercede delante del Padre, ¿quién es? Jesús. Y el 22 de octubre de 1844, hermanos, comenzó la última fase de intercesión en el santuario de Jesús. Comenzó el juicio investigador. El juicio investigador no es un juicio condenatorio, es un juicio, hermanos, vindicativo, un juicio que es en favor de los creyentes. Y cuando los pecados son presentados delante de Dios, son para que Jesús los toma, para que tú y yo podamos ser declarados limpios. Él está intercediendo delante del Padre. Esta noche, ¿quieres abrir el corazón a ese Jesús, que es luz, el que perdona pecados y el que está intercediendo delante de ti, delante del Padre? Pregunto esta noche: ¿habrá alguien que quiera abrir el corazón a Jesús? ¿Quiere levantar su mano ahí donde está? ¿Hay alguna visita esta noche que está aquí con nosotros? ¿Hay un amigo especial, una amiga especial? ¿Hay alguna persona que no es miembro de la iglesia? Vino hoy porque alguien te invitó. Yo quiero orar por ti esta noche. ¿Hay alguna persona así? Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay otra persona. Gracias. Gracias. Yo quiero orar por ti esta noche. Yo quiero orar por ti. Si es tu hijo, abrázalo y dile: mira, voy a orar contigo. Si es tu amigo, abrázalo y dile: mira, quiero orar por ti, quiero orar contigo. Miren, yo quiero atreverme un poquito más. Pongámonos en pie todos esta noche. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque tenemos un Jesús que es luz y que quiere alumbrar nuestras vidas de oscuridad, nuestras vidas de incertidumbre, de inseguridad. Gracias, Señor, porque en Jesús hay perdón. Y esta noche estoy seguro que más de una persona está confesando sus pecados delante de ti. Y al hacerlo, Jesús levanta sus manos ante el santuario y dice: Padre, perdónalos porque yo morí por él. Esta noche, Señor, decláralos limpios. Llévalos en paz a sus hogares. Que esta noche puedan tener la seguridad de que tú has transformado sus vidas. Danos el privilegio de poder regresar mañana una vez más. Danos tu bendición, Señor. Quédate en nuestros corazones ahora. Abraza a nuestros amigos que están aquí.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.